Esto es Infinito Paranormal. Infinito, señal del nuevo milenio. Encuentros con lo inexplicable. A continuación, hablaremos sobre las complejas y notables figuras llamadas círculos de cultivos. Y las preguntas que hoy surgen se dirigen justamente al centro de la polémica. ¿Cuál es exactamente el origen de estas increíbles formaciones? ¿Y quién o qué es el responsable de su creación? Dos nuevos capítulos de esta investigación comenzaron a desplegarse de modo dramático. Primero, relatos increíbles de testigos sobre la creación de los círculos de cultivos. Y segundo, el descubrimiento de dos círculos de cultivos que tienen una conexión escalofriante con un mensaje emitido hacia el espacio hace cerca de 30 años por científicos terrestres. Hasta los investigadores más serios reconocen que en el transcurso de los años hubo muchos impostores que tuvieron que ver con algunos de los 10.000 círculos que se descubrieron desde el comienzo. ¿Es posible entonces que haya evidencia científica sólida para apoyar el reclamo de autenticidad de los investigadores de los círculos de cultivos y que con ella se haya terminado finalmente el debate? Podemos debatir cuántas horas puede llevarle a un grupo de impostores crear uno de estos círculos inmensos y sofisticados, a menos que ellos quieran hacernos conocer sus secretos. Lo que no se puede negar son algunas de las anormalidades químicas y biológicas que detectamos en los auténticos círculos de cultivos. La evidencia clásica en el grano incluye la presencia de nódulos alargados y anormalidades en la germinación. Estos representan cambios específicos e irrefutables a nivel celular, que no pueden haber sido provocados por impostores que aplastan los cultivos con tablas de madera. Los escépticos nunca explicaron lo que la ciencia probó indiscutiblemente. Otro aspecto desconcertante del fenómeno de los círculos de cultivos fue la aparición frecuente de luces cerca de los sitios. Esferas brillantes aparecían en las fotos tomadas en los sitios de círculos de cultivos, pero estas no se veían a simple vista. Las luces cumplen un papel importante en la extraordinaria experiencia de una testigo de uno de los círculos de cultivos más recientes. Nancy Talbot no es nueva en el mundo de los círculos de cultivos. Es la cofundadora de BLT, un equipo de investigaciones que incluye al biofísico William Livingood, cuyos procedimientos científicos de avanzada sentaron las bases para el estudio de las plantas afectadas por el fenómeno de los círculos de cultivos. La experiencia increíble y única de Nancy Talbot tuvo lugar durante un viaje de investigación a Holanda en el verano del año 2001. Yo estaba allí en representación del Dr. William Roll, del Instituto de Servicios Parapsicológicos, haciendo un trabajo geomagnético y electromagnético en un sitio donde hay muchos círculos de cultivos y un hombre que parece haber anticipado su aparición. No sé si es posible que una persona disponga con su voluntad la creación de un círculo de cultivos. Hay muchos grupos que reflexionaron sobre diseños específicos y luego los hallaron grabados en los campos. Pero son más interesantes los pensamientos inconscientes sobre los círculos de cultivos. Algunos pasaron por la ladera de una colina donde no hay ningún círculo y pensaron que les gustaría que lo hubiera. Y luego el día siguiente, cuando volvieron a pasar, estaba el círculo. El 8 de agosto, Nancy fue a visitar a Robert Van den Broek, que vivía cerca de la ciudad de Heaven. La razón principal para viajar al sur de Holanda era estudiar más de cerca a un hombre llamado Robert, que durante muchos años, a lo largo de su vida, soñó con círculos de cultivos que ocurrían en esta zona, y en muchas ocasiones estos círculos aparecían exactamente donde él los había soñado. Durante los primeros días en Holanda, Robert y Nancy visitaron una gran cantidad de formaciones que habían ocurrido en la zona antes de la llegada de Nancy. Estaban reuniendo datos fundamentales para la investigación del Dr. Roll. Por las noches salían en bicicleta a los campos con una cámara de video nocturna y varias cámaras con flash para poder realizar experimentos fotográficos. Descubrimos que solía aparecer un fenómeno lumínico muy atípico en estas fotografías, bolas de luz, pero a veces destellos de luz que no creemos que se puedan explicar a través de un mal funcionamiento de la cámara o un problema técnico de la película.
La noche del 20 de agosto yo ya llevaba en Holanda unas 2 semanas y habíamos pasado varios días con los magnetómetros en los diversos círculos de cultivos tomando medidas. Todas las noches hasta las 3 de la mañana tomando fotos o haciendo otras tareas en los círculos. Yo estaba agotada. Robert quería saber si íbamos a volver a salir. Y yo de mala gana le dije, no, me voy a ir a dormir. Entonces Robert se quedó solo en la cocina, en la planta baja. Cuando subí a la planta alta, corrí las cortinas delgadas de gasa que había frente a las ventanas. Me puse el camisón y me dispuse a leer un rato en la cama. En el término de 3 minutos, oí un grito intenso y estridente que venía de unas vacas en un establo cercano. Pero el ganado pronto se calmó y Nancy volvió a su lectura. A eso de las 3:10 de la mañana, las vacas comenzaron a gritar otra vez, esta vez más fuerte y expresando claramente su sufrimiento. Y otra vez me di cuenta de que tal vez debía levantarme y acercarme hasta la ventana. Así podía ver qué era lo que estaba pasando. Pero la intuición me mantuvo allí y no me levanté. Diría que pasaron unos 3 minutos después de esto y luego, de pronto, de la nada, surgió un tubo o columna de luz blanca, brillante, un poco azulada en los bordes, que descendió con mucha fuerza hacia el suelo. Iluminó mi cuarto como si fuera de día. El exterior estaba tan iluminado que podía ver los árboles en el campo. Luego todo se calmó. Estaba oscuro, como si nada hubiera pasado. Yo ni siquiera estaba segura de lo que había visto. Pero en segundos descendió otro tubo, otra columna de luz con esta fuerza increíble. Era muy difícil explicar qué tipo de energía era. Bajó violentamente sobre la tierra y una vez más duró aproximadamente 1 segundo y luego se oscureció todo. En ese momento me pregunté si Robert abajo estaría viendo lo mismo que yo. Y antes de que pudiera salir de la cama, bajó una tercera columna, casi en el mismo lugar. Otra vez se iluminó el exterior y se iluminó mi cuarto. En ese momento le grité a Robert, que estaba abajo en la cocina observando lo mismo que yo, y oí que él me gritaba lo mismo. Inmediatamente, todos miramos por la ventana de la parte trasera de la casa para ver de dónde venían estas luces. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Y no había absolutamente nada. Estaban separados de la granja por un cerco y una acequia. Del otro lado del cerco, a unos 5 metros, apenas visible en la oscuridad, había otro círculo de cultivos. El deseo de Nancy de experimentar el fenómeno de un modo más directo se estaba concretando y superaba sus expectativas más descabelladas. Pero ¿qué era en realidad lo que habían visto? No había ninguna pista en cuanto al lugar de origen de esa luz. Pero su efecto tangible y físico estaba a pocos metros de allí. ¿Qué revelaría una inspección más detallada del campo a la luz del día? ¿Había presenciado el proceso de creación de los auténticos círculos de cultivos? El deseo de dormir desapareció por completo cuando Nancy y Robert salieron con sus luces al campo. No había allí ningún impostor, ningún estudiante con un plan elaborado, ningún habitué de los bares locales con una tabla de madera atada al pie. Nada. La pregunta era, ¿hallarían los marcadores que esperaban encontrar cuando se formaban los auténticos círculos de cultivos? Tomé una luz y cuando nos acercamos al cerco por la parte trasera de la casa la encendí. Apunté al campo y allí, tal vez a 4 o 5 metros, había una elipse completamente nueva de 10 metros que nos miraba desde la oscuridad. La mitad de las hojas estaban inclinadas en una dirección y la otra mitad en la otra. Teníamos un extraño reflejo, pero pudimos ver claramente un nuevo círculo de cultivos en el campo de habichuelas. A la mañana siguiente, cuando me levanté, me sorprendí porque podía ver este nuevo círculo de cultivos desde la cama. Me levanté y fui inmediatamente hasta el círculo donde, más que un círculo, hallamos una elipse de 10 metros, de la cual salía hacia el norte un largo sendero
y una barra horizontal como si fuera una letra T mayúscula. Los cultivos estaban doblados en el sentido contrario a las agujas del reloj, en el extremo norte de la elipse, y doblados en forma continua a lo largo del extremo sur. Los extremos este y oeste de la elipse eran ligeramente cuadrados y terminaban en hileras de cultivos a cada lado, y las plantas erguidas en las hileras no se habían alterado en absoluto. El análisis de las plantas les mostró que habían doblado todas las plantas sobre su base y no se veían tallos quebrados ni partidos. No había ningún daño visible en los tallos, ni en las hojas, ni en las habichuelas de abajo, que estaban en muy buen estado. La noche siguiente a la creación del círculo de cultivos, Robert, un amigo de él y yo, volvimos al campo para sacar algunas fotos nocturnas. Pensamos que podríamos ver algunas de estas esferas u otras figuras, otros fenómenos lumínicos en la película. Todos los rollos que usamos esa noche tenían anomalías fotográficas. Algunas eran grandes esferas semi-transparentes que parecían estar a gran distancia de nosotros y de la cámara. Otras eran mucho más pequeñas, más densas y más cercanas a las personas, que también salían en las fotos. A veces estaban sobre su cabeza, a veces abajo, al lado de la superficie de los cultivos. Del suelo indican una vez más la presencia de energías ya sugeridas con anterioridad por el trabajo en las plantas. Uno de los estudios que se propone ahora es un intento por duplicar estas energías, o al menos algunas de ellas. Y hablando con expertos en láser y microondas sobre la implementación de estos experimentos, ellos dijeron que tal vez los círculos de cultivo sean resultado de investigaciones militares o industriales que salieron mal. Un accidente, por así decir, por el cual los campos recibieron el impacto de energías. O tal vez ellos realmente estén jugando con la ciudadanía, emitiendo estas energías de satélites o aviones que vuelan a gran altura. Uno de los científicos involucrados en el proyecto más reciente llegó a la conclusión de que podríamos estar ante una nueva energía o una energía desconocida para la ciencia hasta este momento. Y una de las ideas más interesantes que se me ocurrió desde esta experiencia fue la posibilidad de que esta energía o complejo de energías esté en realidad interactuando con la conciencia humana. El hecho es que no pasaron 15 minutos desde que declaré el disgusto y la frustración que me provocaba que este fenómeno fuera tan evasivo, tan difícil de estudiar, hasta que aparecieron estos tubos de luz y el círculo. No solo aparecieron, sino que aparecieron en el campo más cercano al lugar donde yo estaba, a no más de 30 metros de distancia y perfectamente visibles desde la cama donde yo estaba durmiendo. Nancy Talbot y cientos de investigadores dedicados al tema probaron la existencia real de los círculos de cultivos. Pero la búsqueda del origen de estas formaciones mágicas y misteriosas continúa y nos lleva ahora a Gran Bretaña. Allí en la campiña, en la localidad de Chibbolton, aparecieron en el verano de 2001 dos asombrosos círculos de cultivos. Podría ser, como creen algunos investigadores, nada menos que un mensaje que representa el contacto con una civilización extraterrestre. ¿Es posible que sean, en efecto, una respuesta científica a un llamado que hicieron los científicos al espacio hace varias décadas? Hoy muchos investigadores creen que eso es exactamente lo que ocurrió a fines del verano de 2001. Pero el origen de esta sorprendente conexión celestial se remonta al año 1974. Regresaremos con más Infinito Paranormal. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Continuamos con Infinito Paranormal. Fue una empresa increíble, un desafío. Imaginen la tarea, tratar de formular un mensaje que uno pudiera enviar por radiotelescopio a alguien que no entiende nuestro idioma y proviene de otro planeta. El mensaje fue diseñado para ser sincero, directo y no presentar ninguna amenaza. Una forma simple de saludo desde el planeta Tierra. Fue el primer mensaje con la intención expresa de comunicarse con alguna civilización extraterrestre.
Pensar este mensaje se convirtió en la misión de un pequeño grupo de académicos de la Universidad de Cornell, dirigidos por Frank Drake y el difunto Carl Sagan. El mensaje sería emitido al espacio exterior desde un plato de 300 metros construido en una montaña por la Fundación Nacional de Ciencia de Arecibo, Puerto Rico, el radiotelescopio más avanzado de la época. Pero al enfrentar una tarea de tal magnitud, ¿cómo decidir qué poner en el mensaje y de qué forma enviarlo? En principio, los científicos asumieron dos cuestiones básicas. Primero, si se trataba de una civilización lejana, capaz de recibir y decodificar un mensaje básico, esa civilización tenía que ser al menos avanzada desde el punto de vista científico. Segundo, si había algo parecido en un lenguaje universal entre las civilizaciones científicamente avanzadas, este tendría que ser el lenguaje de las matemáticas. Este mensaje creado por Drake y Sagan tomó la forma de una secuencia binaria. Parecido a un código Morse, tenía que ser fácilmente reconocible por los científicos extraterrestres como un mensaje y no solo como un ruido aleatorio del espacio. El mensaje que se envió desde Arecibo mostraba que nuestro sistema numérico en la Tierra usaba una base de 10. Esto luego se convirtió en el medio para descifrar el resto del mensaje. Otra parte del mensaje codificado identificaba los números atómicos para el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo, que son elementos comunes en la Tierra, construyendo bloques de existencia humana. También se incluía en la transmisión la composición molecular del ADN, junto con la descripción de su cadena de doble hélice. El mensaje de radio también transmitía información sobre la raza humana, como nuestra forma, la altura promedio de los humanos y también la población de la Tierra cuando el mensaje fue enviado. Una de las inclusiones polémicas en el mensaje fue la de contar que nuestro sistema solar contiene 9 planetas y que este mensaje partía del tercer planeta a partir del Sol, la estrella que era centro del sistema. El problema que tenían algunos científicos, además de los funcionarios del gobierno y militares, era el de la seguridad, pues si transmitimos un mensaje al espacio, no sabemos quién lo va a recibir, si es un amigo o un enemigo potencial. Cualquiera puede decodificar el mensaje y posiblemente incluso venir a visitarnos. El 16 de noviembre de 1974, el mensaje de Arecibo, que consistía en 1679 pulsos de datos binarios, fue transmitido al espacio. Su emisión llevó poco menos de 3 minutos. Esta señal fue repetida varias veces durante los días siguientes. El mensaje fue dirigido a donde se creía mejor, un grupo de estrellas llamado M13 que está compuesto por 300.000 estrellas en la constelación de Hércules. El mensaje se transmitió en diversas ocasiones. También se colocó una placa enchapada en oro con un mensaje similar en las sondas Pioneer 10 y 11, las primeras naves científicas de la NASA, cuyas trayectorias los llevarían más allá del sistema solar, al espacio desconocido. La pregunta candente que surgió 27 años después del primer mensaje de Arecibo fue: ¿hemos recibido su respuesta a través de los círculos de cultivos en la campiña inglesa? En los años que pasaron, los círculos se tornaron cada vez más complejos e incluso han contribuido con nuevos teoremas geométricos. ¿Será que alguien recibió el mensaje y creó una respuesta? No todos los círculos de cultivo se descubren enseguida, y el hecho es que casi nunca se espera que estén relacionados entre sí, aunque aparezcan en campos contiguos. Pero todo eso cambió en agosto de 2001. Los astrónomos del Observatorio Radial de Chilbolton observaron por las ventanas del frente lo que parecía ser el código binario estampado sobre el trigal. Y tan solo 5 días antes, el 14 de agosto, habían visto una sombra en el campo y nadie había mirado para ver qué era. Para el 20 de agosto, con este código binario a la vista de todos, allí en el exterior del observatorio, empezaron a hacer llamadas telefónicas, a subir en avión, y lo que vieron los asombró a todos. El complejo de radiotelescopio de Chilbolton fue construido en 1965, originariamente fundado por la Universidad de Cornell, la misma institución donde Carl Sagan y Frank Drake crearon el mensaje de Arecibo. El complejo está situado junto a tierras privadas y está rodeado por un alto cerco de alambre de púas. Las marcas en los cultivos se veían fácilmente desde el complejo de Chilbolton.
distaba mucho de ser una ubicación ideal para que un impostor hiciera secretamente marcas. ¿Había alguna evidencia dentro de la formación que sugiriera un origen extraterrestre? Esto es lo que había en el campo delante del observatorio. Y esto es lo que los astrónomos de la Universidad de Cornell prepararon para enviar en código binario desde el Observatorio Radial de Arecibo, en Puerto Rico, el 16 de noviembre de 1974. Un análisis cercano mostró que las dos formaciones codificadas eran similares pero no idénticas. Entonces, ¿cuáles eran las diferencias significativas de los diseños de los círculos de cultivos de Chilbolton comparados con la transmisión de 1974 en Arecibo, que hablaba del planeta de origen de los mensajes? Bien, había una descripción que decía dónde estaba el sistema solar. Se mostraba nuestro Sol y se señalaba el tercer planeta, la Tierra, como el lugar de origen del mensaje. Y luego había una figura humanoide allí y se indicaba la altura que tenía y la población. Si observamos luego la fotografía del campo en agosto de 2001, aquí está el cuadrado que representa al Sol, luego hay dos planetas y el tercer planeta, el cuarto y el quinto. Están todos como estaban en el mensaje de 1974, indicando tal vez que algo nos dice, hay 3 planetas habitados en algún sitio. ¿Y qué sucedió con la figura humana representada en el código original de Arecibo? ¿Cómo respondió el código de Chilbolton a esa parte del mensaje? Tenemos la misma posición que nosotros indicamos para un humano, y aquí es muy raro. Si esto es una cabeza, es mucho más grande que una cabeza humana, y parece indicar algún tipo de brazos, o un torso, piernas, pero dispuestos de forma totalmente diferente, si los comparamos con nosotros. Finalmente, hay dos preguntas primordiales. ¿Será que algunos impostores con doctorado en biología celular llevaron los círculos de cultivos mucho más allá de los niveles previos de sofisticación? ¿O será que finalmente hemos logrado un contacto extraterrestre? Entretanto, sigue la investigación sobre las increíbles formaciones de cultivos halladas a comienzos del siglo XXI cerca del observatorio de Chilbolton. Por el momento, para tener una respuesta definitiva, solo podemos mirar al cielo y esperar nuevos mensajes en los campos. Mientras el planeta sigue sorprendiéndonos con misterios inexplicables, en infinito, seguimos trabajando con más y más horas de producciones propias y exclusivas. Los casos más inquietantes, analizados por un equipo especializado de investigadores y cazadores de fenómenos extraños en distintas partes del mundo, a través de realizaciones para el asombro, reunidas en Infinito Original. Porque existe otra realidad, y solo un canal se atreve a investigarla. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.